Sábado 8 de noviembre de 2014, 5 de la madrugada. Un edificio residencial en Polanco, en la intersección de las calles Homero y Horacio. Hugo Sánchez avanza por el corredor del 7º piso con las llaves del apartamento de su hijo en la mano. El corazón se le dispara en el pecho. 30 minutos antes, Emma, su exesposa, le había marcado por teléfono. Hugo Jr. no responde. «Estoy asustada. Por favor, ve tú». Hugo llega a la puerta y golpea. Nadie abre. Vuelve a intentarlo. Silencio. Introduce la llave, la gira, la puerta cede, y lo que Hugo contempla en ese instante lo cambiará para siempre. No solo su vida, sino su pasado entero. Todo lo que pensaba conocer de su hijo. Absolutamente todo. Hugo Sánchez Márquez, el Pentapichichi. 5 veces máximo anotador en España. Una hazaña que antes de él solo había conseguido Telmo y que después únicamente Messi repetiría. 208 goles con el Real Madrid. Bota de oro europea. El hombre que hizo brotar lágrimas en el Santiago Bernabéu con chilenas que parecían desafiar la física. El mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Pero en esa madrugada en Polanco, Hugo Sánchez no era ninguna leyenda. Era únicamente un padre cruzando el umbral del departamento de su hijo, sin saber que al hacerlo nunca volvería a ser el mismo. Lo que verás en este video no lo encontrarás en ningún otro lugar. No son los goles, no son las acrobacias, no es la versión oficial. Es la otra historia, la que duele, la que Hugo nunca quiso que supieras. Y te contaré 5 verdades, 5 revelaciones que transforman por completo todo lo que creías saber sobre el Pentapichichi. Primera revelación: la conspiración de Televisa. No solo lo del banquillo en el Mundial del 94 contra Bulgaria, eso ya lo conoces, sino lo que ocurrió antes. La reunión secreta donde Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa y el hombre más influyente de México, le dijo al técnico de la selección: «Si tienes que cortarle la cabeza a Hugo Sánchez, córtasela, yo te respaldo». ¿Por qué el Tigre quería destruir a Hugo? ¿Qué estaba defendiendo Hugo que representaba una amenaza para los intereses de Televisa? ¿Y cómo esa reunión determinó el destino de México en aquel mundial? Segunda revelación: las peleas que casi terminaron en golpes. Los gritos en el vestuario del Real Madrid. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. El enfrentamiento con Leo Beenhakker, que lo expulsó del club. El día en que casi llegó a los puños con un compañero por no pasarle el balón. Y lo que le dijo a Antonio Carlos Santos, el negro, cuando se enteró de que estaba con Emma, su exesposa. Una sola palabra que casi termina en tragedia. Tercera revelación: la destrucción de su familia. Emma Portugal, su primera esposa y madre de sus hijos. Las infidelidades de Hugo, las humillaciones. Isabel Martín, la modelo española que lo conquistó. Y las grabaciones secretas. Sí, grabaciones. Hugo registraba conversaciones de Emma sin que ella lo supiera, y eso te lo voy a explicar. También cómo Hugo Jr., con apenas 5 años, presenció todo aquello y jamás lo perdonó. Cuarta revelación: la muerte y el secreto. La madrugada del 8 de noviembre de 2014. Hugo Jr., sin vida en su apartamento, y alguien más con él. Otro hombre también muerto. El secreto que Hugo Jr. cargó durante años, el miedo que lo condenó a vivir en las sombras y la verdad que Hugo descubrió esa madrugada cuando ya no había nada que hacer. Quinta revelación: la caída del rey. El fracaso como director técnico, la depresión que casi lo destruye. Cómo la Federación Mexicana de Fútbol lo usó para 3 equipos simultáneamente. Lo sentenció al fracaso y cuando llegó la caída nadie lo sostuvo, porque Hugo se había peleado con todos.
Y si te vas antes del minuto 45, perderás la revelación más importante. El momento exacto en que Hugo entró a ese departamento. Lo que vio, lo que sintió, y por qué eso lo explica todo lo que vino después. Porque esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de un padre que conquistó Europa pero perdió a su hijo. Y cuando quiso recuperarlo, cuando por fin comprendió qué era lo verdaderamente importante, ya era demasiado tarde. Te iré avisando cuando lleguemos a cada revelación. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre la manera en que ves a Hugo Sánchez. El niño que sería leyenda 11 de julio de 1958, Ciudad de México. Adolfo López Mateos acababa de tomar posesión como presidente. El peso cotizaba a 12,50 por dólar. Los televisores eran en blanco y negro. Y si tenías 25 años por entonces, hoy rondas los 90. Ese día nació Hugo Sánchez Márquez. Pero antes de hablar de Hugo, hay que hablar de alguien más. Alguien sin quien Hugo nunca habría sido Hugo. Héctor Sánchez, su padre. Y aquí está la primera clave para entender todo lo que vendrá. Héctor no era un señor cualquiera que pateaba el balón los domingos. Héctor había sido futbolista profesional. Primera División, el Atlante, en los años 40. No fue estrella ni figura, pero conoció las canchas profesionales. Vivió los vestidores, los entrenamientos, la presión de competir frente a miles de personas y se retiró joven por lesiones, sin haber alcanzado lo que soñaba. Y si tienes más de 50 años, si tuviste un sueño que no pudiste cumplir, sabes exactamente lo que cargaba Héctor. Esa frustración, ese eterno ¿qué hubiera pasado si? Ese dolor que nunca termina de irse del todo. Héctor lo cargó toda su vida y se hizo una promesa. Mi hijo llegará donde yo no pude llegar. Mi hijo será el futbolista que yo nunca logré ser. Desde los 3 años, Héctor le puso un balón a Hugo en los pies. Todos los días, mañana y tarde, domingos incluidos. Le enseñó a patear, a controlar, a rematar. Pero sobre todo, le transmitió algo mucho más peligroso. El hambre. Una ambición sin límite, esa necesidad casi enfermiza de ser el mejor, de no conformarse jamás, de entender el fútbol no como un juego, sino como una guerra. O ganas o mueres. Hugo creció bajo esa presión. Su padre nunca le decía bien hecho. Siempre era, puedes hacerlo mejor. Ese disparo fue malo. Ese control fue lento. Otra vez hasta que salga perfecto. Y Hugo se volvió perfeccionista, obsesivo, incapaz de aceptar errores ni en la cancha ni en la vida. 1976. ¿Recuerdas ese año? El terremoto de Guatemala que se sintió hasta acá, la muerte de Mao Zedong, los Juegos Olímpicos de Montreal, y en México un joven de 18 años debutaba en Primera División con los Pumas, Hugo Sánchez. En su primera temporada completa, 1977, ocurrió algo histórico. Pumas conquistó su primer campeonato. Hugo anotó goles importantes. No fue el máximo goleador, pero resultó decisivo, y ahí nació su firma. La maroma. La voltereta hacia adelante tras cada anotación. ¿De dónde vino? De su hermana Nora Sánchez, gimnasta olímpica que representó a México en Montreal 76. Si seguías aquellos juegos, probablemente la viste competir. Nora le enseñó a Hugo la voltereta perfecta y Hugo la convirtió en su identidad, en su sello, en lo que todo México imitaría. Cada gol, cada celebración, la maroma limpia, perfecta, espectacular. Los niños enloquecían. En cada potrero del país, cuando alguien metía un gol, intentaba la maroma de Hugo. Tu hijo la intentó. Tu nieto también. Así de enorme era Hugo. Temporada 1978 a 79. Hugo explotó. 26 goles,
campeón de goleo compartido con Caviño, el brasileño. Hugo tenía 21 años y Europa empezaba a fijarse en él. Los ojeadores llegaban al Olímpico Universitario. Circulaban rumores de ofertas y contratos. Hugo esperaba la llamada. Sabía que era cuestión de tiempo. México ya se le había quedado chico. 1981. Pumas ganó otra liga, su segundo título. Final contra Cruz Azul, 4 de agosto. ¿Estuviste en el Olímpico ese día o lo viste por Televisa? Hugo anotó en la victoria 4-1, levantó el trofeo, hizo su maroma y anunció que se marchaba. Atlético de Madrid, España, Primera División Europea. El salto al viejo continente. Todo México lo despidió como a un héroe. El muchacho que iba a conquistar Europa, el que pondría en alto el nombre de México. 5 temporadas en Pumas, 104 goles. Y a los 23 años, Hugo Sánchez subió a un avión rumbo a Madrid con una maleta, una sonrisa y un hambre que lo consumía por dentro. Europa, el sueño mexicano. 1981. Madrid, España. Hugo Sánchez llegó al Atlético de Madrid, un club grande, con historia y con afición apasionada, pero con un problema. Hugo era mexicano, era desconocido, era bajo para los estándares europeos, 1,75 metros. Los defensores españoles le sacaban como mínimo 10 centímetros. Hugo parecía un chico jugando contra hombres. Y aquí comienza algo que muchos de ustedes entenderán perfectamente: el racismo. No el de hoy, que todos condenan. El racismo de los años 80, ese que existía y nadie cuestionaba. Ese que si te tocaba vivir, te tenías que aguantar, porque así eran las cosas. Los aficionados rivales le lanzaban insultos desde las gradas. Indio. Gestos burlones. Se reían de su acento, de su tono de piel, de su apellido. Ese Sánchez, otro sudaca. Hugo apretaba los dientes, no respondía, no se quejaba. Su padre le había enseñado algo. Las palabras no cuentan. Lo único que cuenta son los goles. El estilo de juego en España también era distinto. En México, Hugo tenía tiempo y espacio. En España todo era más veloz, más físico, más táctico. Hugo sufrió. Los primeros meses apenas marcó. La afición del Atlético empezó a impacientarse. ¿Quién es este mexicano? ¿Para qué lo trajeron? Que se vuelva a su país. Pero Hugo decidió entrenar más que todos. Se quedaba después de las prácticas, estudiaba a los defensores, aprendía sus movimientos y poco a poco fue adaptándose. Los goles comenzaron a llegar. Pocos al principio, luego con más frecuencia. Y en la temporada 1983 a 84, todo cambió. Hugo marcó 19 goles. Ganó el Pichichi. ¿Te imaginas? Un mexicano conquistando el título de máximo goleador de España, algo que nadie había hecho. Además se alzó con la Copa del Rey con el Atlético. Final contra el Athletic de Bilbao. Hugo marcó los 2 goles, 2-1. Atlético campeón. Hugo, héroe. Los mismos aficionados que lo insultaban el año anterior ahora lo adoraban. Lo llamaban a gritos, lo cargaban en hombros. Así funciona el fútbol. Si metes goles, eres Dios. Si no los metes, eres basura. Sin término medio. Y Hugo lo sabía. Pero Hugo ya no quería seguir en el Atlético. Quería más. Siempre más. Quería el Real Madrid, el club más grande del mundo. El de Di Stéfano, el de Puskás, el de 5 Copas de Europa consecutivas. Y el Real Madrid lo quería a él. Había, sin embargo, un obstáculo mayúsculo. El Atlético de Madrid y el Real Madrid son enemigos históricos, rivales acérrimos como el América y las Chivas, pero mucho más profundo, mucho más intenso. Venderle tu mejor jugador al eterno rival es una traición imperdonable. Los aficionados colchoneros no se lo perdonarían jamás. Entonces el Real Madrid hizo algo inteligente, una triangulación.
El Atlético le vendió a Hugo a los Pumas de México por un solo día. Un único día. Pumas lo fichó oficialmente y al día siguiente Pumas lo traspasó al Real Madrid. Con eso evitaron el escándalo directo. En los papeles, Hugo no pasó del Atlético al Madrid, sino de Pumas al Madrid. Los aficionados del Atlético se enojaron de todas formas, quemaron camisetas, lo llamaron traidor, lo insultaron, pero ya nada podían hacer. El contrato estaba firmado. 15 de julio de 1985. Hugo Sánchez firmó por el Real Madrid. Un salario millonario para la época. El número 9, la camiseta más pesada del fútbol mundial. Y Hugo iba a demostrar que la merecía. Gloria en el Bernabéu temporada 1985 a 86. Hugo llegó al Madrid en la época de la Quinta del Buitre. ¿Los recuerdas? Emilio Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vázquez. Todos canteranos del Madrid, todos españoles, todos ídolos. Y Hugo, el mexicano, el foráneo, el que venía del Atlético. Aquí empieza a asomar algo que marcará toda su historia, su carácter. Hugo era el fichaje estrella, el que cobraba más, el que lucía el 9 y había envidias. No todos le dieron la bienvenida. Hugo sentía que tenía que demostrar cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, que merecía estar ahí. Debutó el 1 de septiembre de 1985 contra el Betis. Y en ese debut ocurrió algo que lo define perfectamente. Marcó gol y fue expulsado por reclamarle al árbitro. Gol y expulsión en el mismo partido de estreno. Así era Hugo, apasionado, intenso, obsesivo. No sabía perder, no sabía callarse, siempre tenía que decir algo, siempre tenía que pelear. Eso le traería problemas, muchos problemas, pero también le daría gloria. Temporada tras temporada, Hugo fue imparable. 1986, campeón de la Copa de la UEFA. 1987, Pichichi. 1988, Pichichi. 1989, Pichichi. 1990, Pichichi. 4 Pichichis consecutivos. Solo 2 jugadores en toda la historia lo habían logrado. Telmo Zarra en los años 40 y 50. Y ahora Hugo Sánchez. Y en 1990, la Bota de Oro. Máximo goleador de toda Europa. 38 goles en la temporada 1989 a 90. Pero hay algo todavía más asombroso. Esos 38 goles fueron todos a un toque. Todos. Hugo no controlaba el balón. Llegaba y remataba. Gol. Instinto puro, sincronización perfecta, reflejos de felino. Hugo era una máquina de hacer goles. Y entonces llegó ese gol. El gol. El que todos recordamos. 10 de abril de 1988. Real Madrid contra Logroñés. Santiago Bernabéu. ¿Estabas ahí o lo viste por televisión? Porque sé que muchos de ustedes lo vieron. Era sábado por la tarde. Probablemente estabas con tu familia, con tus hijos, viendo al mexicano que estaba dominando España. Centro desde la derecha. Hugo está de espaldas al arco, a 10 metros. Salta, arquea la espalda. El cuerpo en el aire, completamente horizontal, suspensión total. El pie conecta con el balón. El esférico sale como un misil directo al ángulo superior. El portero no se mueve siquiera, porque sabe que no llega. Nadie llega a ese balón. El estadio estalla. 90.000 personas de pie, pañuelos blancos agitándose, el Santiago Bernabéu llorando. Ovación de 5 minutos completos. 90.000 personas aplaudiendo, llorando por un gol, por una chilena, por un mexicano, por nuestro mexicano. La Güiña, así le llamaban a su chilena. Hugo la ejecutaba mejor que nadie en el mundo. Mejor que Pelé, mejor que Van Basten, mejor que cualquiera. Era su arte, su poesía en el aire. Guarda ese momento, ese gol,
esa ovación, ese llanto de alegría, porque muy pronto hablaremos de otro llanto de Hugo. Pero no será de felicidad, sino del dolor más profundo que puede sentir un padre. Primera revelación. La conspiración del 94. Y llegamos a la primera revelación, la que te prometí al principio. Pero antes permíteme preguntarte algo. ¿Viste ese partido? ¿México contra Bulgaria? Julio de 1994. Estados Unidos 94. Porque sé que muchos de ustedes lo vivieron. Era martes, 5 de julio, 3 de la tarde, hora de México. Algunos lo vieron en casa, otros en el trabajo, otros en alguna cantina rodeados de amigos. México contra Bulgaria, octavos de final, uno de los partidos más desgarradores en la historia del Tri. Y todos presenciamos lo mismo. Hugo Sánchez en la banca, calentando, esperando. Todo el país gritándole a la televisión, que entre Hugo, mételo Mejía Barón, necesitamos a Hugo. Y la discusión que recuerdas. Mejía Barón llamando a Hugo, Hugo acercándose, el técnico hablándole, Hugo negando con la cabeza, discutiendo, y Hugo regresando al banquillo, sin entrar. México perdió en penales, eliminado, y México culpó a Hugo. Por su culpa perdimos, es un traidor. Se creyó más que la selección, Hugo le falló a México. Eso dijeron los periódicos al día siguiente. Excelsior, Reforma, El Universal, todos contra Hugo. ¿Lo recuerdas? Pero hay algo que no te contaron. Algo que Hugo reveló años después en una entrevista que casi nadie vio, en el programa de Roberto Gómez Junco. Hugo contó lo que realmente ocurrió. Y cuando lo escuchas, todo cambia. Semanas antes del Mundial, hubo una reunión en casa del hermano de Hugo, en Ciudad de México. Estaban presentes Hugo y Miguel Mejía Barón, el técnico de la selección. Y Mejía Barón le dijo algo que Hugo jamás olvidó. Hugo, van por ti. Hay gente poderosa que te quiere fuera del equipo. ¿Quién? Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño de Televisa, el hombre más poderoso de México en los años 90, el que decidía qué veíamos en la televisión, qué noticias se difundían, qué se ocultaba. Ese Azcárraga le dijo al comité de la federación: si tienen que cortarle la cabeza a Hugo Sánchez, córtenla, yo los apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre más poderoso de México querría destruir al mejor futbolista mexicano? Por dinero, por poder, por control. Porque Hugo estaba liderando algo peligroso, la Asociación de Futbolistas. Hugo y otros jugadores estaban combatiendo el sistema, luchando contra el draft. ¿Recuerdas el draft? Ese mecanismo donde los clubes elegían jugadores como si fueran ganado, sin que ellos pudieran decidir a dónde iban, sin negociar sueldos, sin ningún derecho. Hugo peleaba contra esa explotación, y Emilio Azcárraga era dueño del América. Para él, Hugo no era un héroe nacional, era un revolucionario, un agitador, un problema. Y le dijo a la federación: córtenle la cabeza. Mejía Barón era la herramienta perfecta. Lo llevó al Mundial, pero lo utilizó poco. México disputó 3 partidos en la fase de grupos. Hugo entró como suplente, con escasos minutos, sin anotar. Y llegó el partido maldito. México contra Bulgaria, 1-1 en el tiempo reglamentario. México con 10 hombres, tras la expulsión de Luis García Postigo. Tiempo extra. El país entero esperando que Hugo entrara. El salvador, el goleador, el héroe. Y entonces Mejía Barón lo llamó. Hugo estaba calentando, listo, con el corazón a 1000. Era su momento, su oportunidad de reivindicarse, de demostrar que seguía siendo el mejor. Y Mejía Barón le dijo: quiero que entres por Benjamín Galindo, en el mediocampo. Hugo lo miró incrédulo. Soy delantero. En el mediocampo voy a quedar en ridículo. Mejía Barón insistió: es lo que el equipo necesita. Hugo se negó. No voy a entrar así, es una humillación.
Discutieron. Las cámaras lo captaron todo. México entero viendo el enfrentamiento en vivo. Hugo en el banquillo, rechazando entrar. Mejía Barón volteando con furia. Y Hugo nunca entró. El partido se fue a penales. México perdió. Eliminado. Y al día siguiente la prensa masacró a Hugo. Traidor, caprichoso, soberbio, le falló a México. Pero nadie dijo la verdad. Que Mejía Barón recibió órdenes, que Azcárraga quería humillar a Hugo, que la instrucción de meterlo en el mediocampo era para ridiculizarlo, para que el país entero comprobara que Hugo ya no servía, que estaba acabado, que era un viejo terco incapaz de obedecer. Hugo lo confesó después. Yo ya no quería estar ahí. Mejía Barón me había advertido. Van por ti. Querían humillarme, querían mostrarme como un veterano acabado. Y caí en la trampa. Me negué a entrar y les di la razón. Hugo nunca volvió a jugar con la selección. Se retiró del Tri sin despedida, sin homenaje, sin nada. 58 partidos, 29 goles, pero un solo gol en mundiales. 1. Hugo Sánchez, el máximo goleador en la historia del Real Madrid, y un solo gol en 3 mundiales, marcado para siempre como el villano, como el que pudo ser héroe y eligió la traición, como el mejor futbolista mexicano que nunca ganó nada con México. Pero ahora ya sabes la verdad, la que Televisa no te contó, la que la Federación ocultó. Hugo no le falló a México. México le falló a Hugo. Segunda revelación. El hombre imposible. Y esta duele de manera diferente, porque vamos a hablar del Hugo que sus compañeros conocieron. El Hugo del vestuario. El Hugo cuando las cámaras no estaban. Y no es agradable. Hugo Sánchez era un jugador imposible. No solo competitivo, no solo perfeccionista. Imposible. Sus compañeros en el Real Madrid lo cuentan, no en público, porque Hugo todavía intimida, todavía tiene peso en los medios, pero en privado lo dicen. Hugo era insoportable. Si no le pasabas el balón, te gritaba en pleno partido frente a todos, y luego en el vestuario te esperaba. Una vez, un compañero no le cedió el balón en una jugada donde Hugo estaba solo en el área. Gol cantado. El compañero intentó resolverlo solo y falló. Hugo estalló. Después del partido lo interceptó en el vestuario. Los demás jugadores cuentan que Hugo se le plantó cara a cara. ¿Por qué no me la pasaste? Eres un egoísta. Por tu culpa perdimos. El compañero se defendió. Yo también puedo meter goles. Hugo se acercó aún más. Tú no eres nadie. Yo soy el goleador. A mí siempre se me pasa. Casi llegaron a las manos. Otros jugadores tuvieron que interponerse, y la directiva habló con ambos, pero no sancionó a nadie, porque Hugo era intocable. Hugo metía goles, y en el fútbol el que mete goles siempre tiene razón. Hay otra historia, de una concentración del Madrid. Los jugadores estaban en el hotel. Hugo exigió que le cambiaran la habitación, no le gustaba. El utillero le dijo que no había otras disponibles. Hugo se enojó. ¿Sabes quién soy yo? Gané 4 pichichis. Consígueme otra habitación. El utillero respondió que era imposible. Hugo amenazó. O me consigues otra habitación, o hablo con el presidente. El utillero no tuvo más opción que quitarle la habitación a otro jugador y dársela a Hugo. El afectado se quejó. Le respondieron, es Hugo, no hay nada que hacer. Pero la pelea más grande fue con Leo Beenhakker, el técnico holandés que llegó al Real Madrid en 1992. Beenhakker tenía ideas claras. Un fútbol más táctico, más colectivo, menos dependiente de las individualidades. Y Hugo era pura individualidad. Beenhakker empezó a dejarlo en el banquillo, a no convocarlo para algunos partidos. Hugo no podía creerlo. Él, que había sido el goleador, el ídolo, ahora estaba en la banca. Habló con el técnico.
¿Por qué no juego? Bin Hacker le dijo la verdad. No encajas en mi sistema. Necesito otro tipo de delantero. Hugo respondió: soy el mejor delantero del equipo. Bin Hacker no discutió. Puede ser, pero no juegas. Hugo salió de esa reunión hecho una furia y cometió un error que cualquiera que trabajó en los años 90 entenderá perfectamente. Habló con la prensa. El 19 de abril de 1992 declaró públicamente: no voy convocado. Es una muestra inequívoca de que el técnico no me quiere. Me extraña que se pidan goles y yo no vaya convocado. En aquella época, hablar mal de tu jefe en los medios era una sentencia. No había forma de matizar después. No había redes sociales. Salía en el periódico y ya. Todos lo leían. Tu jefe también. Bin Hacker leyó las declaraciones y le dijo a la directiva: o se va él o me voy yo. La directiva tuvo que elegir. Hugo tenía 33 años y ya no era el mismo de antes. Ben Hacker tenía un contrato de 4 años y acababa de llegar. La decisión fue fácil. Llamaron a Hugo. Tienes que irte. Hugo lo sabía. Sabía que había cruzado la línea, que había hablado de más. Negoció su salida, pidió dinero, pidió un partido de homenaje. La directiva le dio el dinero, pero el homenaje lo negaron. Hugo se fue por la puerta de atrás. 7 años en el Real Madrid, 208 goles, 5 ligas, 4 pichichis, una bota de oro, y se marchaba peleado, humillado, sin la despedida que merecía. Hugo nunca perdonó a Bin Hacker. Años después, cuando el holandés regresó a México para dirigir al América en 2003, y Hugo era técnico de Pumas, se volvieron a cruzar. Hugo declaró: Bin Hacker es una persona peligrosa por su falsedad. Viene a México a llevarse el dinero. El rencor seguía intacto, más de 10 años después. Hugo también se peleó con periodistas, con David Faitelson, con José Ramón Fernández, Joserra, en vivo en ESPN. Se gritaron, se insultaron. Hugo lo llamó malinchista. Joserra le respondió a gritos: mentiroso, te lo grito 10 veces, mentiroso. Y así terminó el programa, con los dos a los gritos, frente a millones de espectadores. A Hugo no le importaba. Él tenía razón, siempre tenía razón. Y el que no estaba de acuerdo era un enemigo. Así vivió Hugo, peleándose con todos, quemando puentes, acumulando enemigos. Y cuando todo se derrumbó, cuando perdió a su hijo, estaba solo. Porque se había enfrentado con todos, porque nadie quería estar cerca de él, porque Hugo había lastimado a tanta gente que cuando llegó el momento en que más necesitó ayuda, nadie se la dio. Tercera revelación: la familia destruida. Y aquí es donde la historia deja de ser de fútbol y se convierte en algo mucho más desgarrador. Porque mientras Hugo conquistaba Europa, mientras metía goles imposibles, mientras 90.000 personas coreaban su nombre, algo se estaba muriendo. Su familia. Hugo se había casado con Emma Portugal a principios de los años 80. Emma era joven, hermosa, enamorada. Se fue con Hugo a España. Dejó México, dejó a su familia, dejó todo por amor, por acompañar a su esposo, por el sueño. Y si eres mujer y alguna vez lo dejaste todo por seguir a tu pareja, sabes exactamente lo que sintió Emma. Esa soledad, ese miedo, esa sensación de estar en un país extraño sin familia cerca, sin amigos, sin nadie. En 1984 nació Hugo Sánchez Portugal, el primer hijo, el heredero, el que llevaría el apellido. Hugo estaba feliz, pero no estaba presente. Entrenamientos, partidos, viajes, concentraciones, compromisos publicitarios, eventos, fiestas. Hugo vivía para el fútbol y la fama. Emma criaba sola a su hijo en Madrid, sin familia cerca, sin amigos,
sin nadie. Apenas hablaba español, no conocía la ciudad. Pasaba días enteros encerrada en el departamento con el bebé, esperando que Hugo volviera. Y cuando volvía, llegaba cansado, malhumorado, estresado. No quería hablar, no quería jugar con el niño. Solo quería descansar o volver a salir. Luego nació Emma, la segunda hija, una niña. Y la situación empeoró. 2 hijos pequeños, Emma sola, Hugo cada vez más ausente. Y entonces comenzaron los rumores. Que Hugo salía con otras mujeres, que lo veían en discotecas, que tenía amantes. Emma lo confrontó. Hugo lo negó todo. Son mentiras, inventos de la prensa, no les creas. Pero Emma sabía. Una esposa siempre sabe. Lo veía en sus ojos cuando llegaba tarde. Lo olía en su ropa. Lo sentía en su distancia. Hugo le era infiel. No con una sola mujer, con varias. Pero había alguien en especial. Isabel Martín. Modelo española, alta, rubia, hermosa, sin hijos, sin problemas, sin las ojeras de Emma, sin el agotamiento, sin las responsabilidades. Todo lo que Emma ya no era. Hugo conoció a Isabel en un restaurante. La vio bajar las escaleras, quedó fascinado. Se acercó y le mintió. Le dijo que se llamaba Carlos Sánchez y que era dentista. Isabel no lo reconoció. No le interesaba el fútbol. No sabía quién era Hugo Sánchez. Y eso, precisamente eso, le encantó a Hugo. Alguien que lo quisiera por él, no por el futbolista, no por el dinero, no por la fama. O eso se decía a sí mismo, porque la realidad es otra. Cuando tienes que mentir sobre quién eres para conquistar a alguien, ya empezaste mal. Hugo comenzó a verse con Isabel en secreto. La invitó a un partido del Madrid. Isabel fue. No entendía nada del juego, pero esa tarde Hugo marcó 3 goles y cada uno lo celebró mirándola a ella, haciéndole la maroma para ella. Isabel se enamoró. Hugo también. Y decidió que ya no quería seguir con Emma. Quería estar con Isabel. Emma se enteró. No se sabe cómo. Quizás alguien le contó, quizás lo vio, quizás Hugo mismo se lo dijo. Pero Emma se enteró y exigió explicaciones. Hugo no negó nada. «Ya no te amo», le dijo. «Quiero estar con otra persona». Así, directo, sin pedir perdón, sin mostrar culpa, sin siquiera intentar repararlo. Emma lloró, le suplicó, le pidió que pensara en sus hijos, en Hugo Jr., que apenas tenía 5 años, en Emma, que tenía 3. Hugo respondió que no, que su decisión estaba tomada. Emma no tuvo alternativa. Tomó a sus hijos, hizo las maletas y regresó a México sola, destrozada, con 2 niños pequeños, sin dinero propio, dependiendo de lo que Hugo decidiera pasarle. Y Hugo se quedó en Madrid con Isabel, feliz, construyendo una nueva vida, sin mirar atrás, sin pensar en lo que había dejado. Pero hay algo más, algo que Emma reveló años después, algo más oscuro. Emma contó en una entrevista que Hugo la grababa en secreto. Conversaciones privadas, llamadas telefónicas, discusiones, todo registrado sin que ella lo supiera. Emma encontró las cintas y le preguntó a Hugo para qué eran. Hugo se enojó. «No es asunto tuyo, son para mí». Emma sospechaba que Hugo las usaba para controlarla, para amenazarla, para tener algo con qué someterla si algún día se atrevía a hablar mal de él. Una vez que llegó a lo más alto, dijo Emma, vino la inestabilidad. Ya te crees Dios, te crees superior en todos los sentidos. Ahí fue donde perdió el piso. Hugo había cambiado. El éxito lo había transformado. El chico humilde de Pumas se había convertido en una estrella arrogante y cruel. Y su familia pagó el precio. Hugo Jr. creció viendo todo aquello. Viendo cómo su padre abandonaba a su madre, cómo elegía a otra mujer, cómo se quedaba en Madrid y los dejaba atrás. Tenía 5 años, pero no era tonto. Entendía lo que pasaba.
y empezó a odiar a su padre. No al futbolista, al hombre, al padre ausente, al esposo infiel, al que destruyó su familia. Emma hizo lo que pudo. Trabajó, sacó adelante a sus hijos, les dio amor, les dio estabilidad. Pero no podía darles lo único que de verdad necesitaban. Un padre. Hugo llamaba de vez en cuando. Enviaba dinero, a veces, no siempre, pero nunca iba. Nunca los visitaba. Estaba demasiado ocupado en Madrid, metiendo goles, ganando títulos, construyendo una leyenda, mientras su hijo crecía preguntándose por qué su papá no lo quería, por qué su papá prefería estar lejos, por qué su papá nunca tenía tiempo para él. Guarda eso, ese odio, ese resentimiento, porque va a envenenar todo lo que viene. Cuarta revelación: la muerte y el secreto. Lo que voy a contar ahora es la parte más difícil de esta historia, la más dolorosa. Si estás con tu familia, si hay niños cerca, tal vez convenga que se retiren un momento, porque vamos a hablar de muerte, de secretos, de cosas que un padre nunca debería descubrir de la manera en que Hugo las descubrió. Los años pasaron. Hugo Jr. creció. Se hizo hombre. Intentó ser futbolista como su padre, como su abuelo, como parecía dictarlo el apellido. Llegó a Primera División con Pumas. Jugó cuando su padre era el técnico. Fue campeón en 2004. Levantó el trofeo. Pero no tenía talento. No poseía el don de su padre. Y la gente siempre lo comparaba. Es el hijo de Hugo Sánchez. No es tan bueno. Es una decepción. Hugo Jr. no lo soportó. Se retiró a los 23 años. Dejó el fútbol. Estudió comunicación, actuación, modelaje. Trabajó como comentarista un tiempo. Luego se involucró en la política como director de Cultura Física en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y ahí fue donde el distanciamiento de su padre se hizo más profundo. Hugo Jr. dio una entrevista en televisión española. Habló de su padre. Lo acusó de infiel, de agresivo, de haberlos abandonado. Por eso nos alejamos, dijo, porque él eligió el fútbol sobre nosotros. Hugo vio la entrevista y se enojó. Llamó a su hijo. Discutieron. Hugo Jr. le dijo todo lo que llevaba años guardando. Nunca estuviste, nos abandonaste. Elegiste a otra mujer sobre mamá. Elegiste tu carrera sobre nosotros. Hugo intentó defenderse. Yo trabajaba, yo les daba todo. Hugo Jr. soltó una carcajada amarga. Nos dabas dinero, no amor. Y colgó. Esa fue la última conversación larga que tuvieron. Después, apenas se comunicaban. Mensajes cortos, llamadas frías, cumpleaños, navidades. Nada más. Hugo Jr. vivía solo en un departamento en Polanco, zona cara, pagado por su padre. Tenía 30 años, trabajaba, salía, tenía amigos, pero estaba solo. Muy solo. Y había algo que nadie sabía. Algo que Hugo Jr. ocultaba cuidadosamente. Los rumores que circulaban, pero que nadie confirmaba, de que Hugo Jr. era gay, de que tenía pareja, un hombre, de que a veces vivían juntos, de que salían, pero con total discreción. Porque Hugo Jr. no podía salir del closet. Por miedo, por vergüenza, por el apellido, por lo que diría la gente, por lo que diría su padre. Hugo Sánchez, el macho, el pentapichichi, el ídolo, su hijo gay. Imposible, impensable, una vergüenza. Así creía Hugo Jr. que lo vería su padre. Y quizás tenía razón, o quizás no. Pero el miedo era real, y ese miedo lo condenó a vivir oculto. 8 de noviembre de 2014. Madrugada. Hugo Jr. estaba en su departamento. No estaba solo. Había alguien con él, un hombre joven, su pareja según los rumores que se filtraron después. Estaban durmiendo. El calentador de agua del baño tenía un defecto. La ventilación estaba obstruida. El gas comenzó a escaparse. Monóxido de carbono. Inodoro, invisible, letal.
El monóxido de carbono penetra en la sangre, desplaza al oxígeno. El cerebro deja de funcionar. El corazón se detiene. Y no despiertas. Te quedas dormido y nunca vuelves a abrir los ojos. Eso fue lo que pasó. Hugo Jr. murió durmiendo. Su acompañante también. Los dos en la misma habitación. Los dos envenenados por el gas. Y nadie se dio cuenta hasta la mañana. Hay versiones contradictorias sobre quién los encontró. Una dice que fue una amiga que llegó al departamento por la mañana. Llamó a la puerta, nadie respondió, se preocupó, avisó a las autoridades, entraron y los hallaron. Otra versión señala que fue Emma, la madre, que no podía contactar a su hijo, que se preocupó, que fue al departamento, que entró con su llave y lo vio. A su hijo en el piso, sin vida, los ojos abiertos, un golpe en la cabeza del lado derecho. Eso lo reveló años después, que el cuerpo tenía ese golpe, que los ojos estaban abiertos, que algo no cuadraba. Pero la versión oficial de las autoridades fue clara. Intoxicación por monóxido de carbono. Muerte accidental, sin nada sospechoso. Y la versión más susurrada, la que nunca se confirmó, la que algunos creen, es que fue Hugo. Que Emma lo llamó preocupada, que Hugo tenía llave del departamento, que fue, que entró, y que fue el primero en ver la escena. Su hijo en el piso sin vida, y a su lado otro hombre joven, también muerto. Y ahí, en ese instante, Hugo lo entendió todo. El secreto que su hijo guardaba. La doble vida, la vergüenza, el miedo, todo junto, en una sola imagen. Su hijo muerto, junto a su pareja, los dos envenenados. Hugo llamó a las autoridades. Esperó afuera. No podía estar ahí dentro. No podía ver eso. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que Hugo ya sabía. Estaban muertos. Habían muerto horas antes. No hubo nada que hacer. Las autoridades investigaron y confirmaron la causa. Monóxido de carbono. Muerte accidental. Y había dos cuerpos, dos hombres. Hugo Sánchez Portugal y un acompañante. Amigo, dijeron las autoridades. Pero los rumores explotaron de inmediato en redes sociales, en programas de chismes, en medios sensacionalistas. Hugo Sánchez Portugal era homosexual. Murió con su pareja. Vivía en el closet. Las especulaciones se multiplicaron sin que nadie confirmara nada. Ni Emma, ni Hugo, ni las autoridades. Solo dijeron que eran amigos, que habían estado juntos, que fue una tragedia. Y nada más. Hugo no habló del tema. Nunca, en ninguna entrevista. Dio una breve conferencia de prensa. Es el momento más doloroso de mi vida. Perdí a mi hijo. Les pido respeto para la familia. Y se fue. No respondió preguntas. No aclaró rumores. No desmintió nada. Solo silencio. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Emma tampoco habló al principio. Pero años después, en 2018, 4 años tras la muerte de Hugo Jr., concedió una entrevista y dijo algo inquietante. Mi hijo tenía un golpe en la cabeza del lado derecho, los ojos abiertos. Yo vi el cuerpo y había cosas que no cuadraban. ¿Cuáles cosas? No lo especificó. Pero dejó la duda, la sospecha. ¿Fue realmente solo el gas o pasó algo más? Emma nunca lo aclaró. Las autoridades cerraron el caso. Muerte accidental, sin nada sospechoso. Pero el misterio quedó. Y los rumores también. Lo que sí sabemos es esto. Hugo Jr. tenía 30 años, trabajaba, tenía amigos, tenía una vida, y tenía un secreto que no pudo compartir con su padre por miedo, por temor a la reacción, al rechazo, a decepcionar al Pentapichichi. Y ese miedo lo obligó a vivir escondido, hasta que una madrugada, un calentador defectuoso le arrebató la vida. Y todas las conversaciones que Hugo y su hijo debieron tener, todas las reconciliaciones pendientes, todos los te amo y te perdono, se quedaron sin decir para siempre.
Quinta revelación: la caída del rey. Esta es la última revelación, y explica todo lo que vino después. ¿Por qué Hugo ya no es el mismo? ¿Por qué en las entrevistas recientes algo falta en su mirada? ¿Por qué cuando habla de sus goles sonríe, pero cuando menciona a su hijo se quiebra? Porque Hugo Sánchez, el hombre que hizo goles imposibles, que conquistó Europa, que hizo llorar al Bernabéu, no pudo hacer feliz a su propio hijo. Y cuando quiso intentarlo, ya era demasiado tarde. Hugo dirigió a la selección mexicana de 2006 a 2008. Tras su éxito con Pumas, tras el bicampeonato, la federación lo llamó. «Queremos que dirijas al Tri». Hugo aceptó. Era su sueño, su revancha. Después del 94, después de la humillación, ahora él sería el técnico. Él demostraría que México podía ser grande. Pero la federación le puso una condición, una trampa. Tendrías que dirigir 3 selecciones a la vez: la mayor, la olímpica y la panamericana. Hugo debió decir que no, debió negarse. Era un trabajo imposible: 3 equipos, 3 torneos, 3 objetivos distintos. Pero Hugo tenía tanta ilusión, tanta necesidad de demostrar, que aceptó. «Mi peor equivocación», confesó después. «Accedí por la ilusión y fue mi error más grande». Copa América 2007. Hugo llevó a la mayor. México llegó tercero. Un resultado aceptable. Pero perdieron la final de la Copa Oro contra Estados Unidos. Eso dolió. Los mexicanos no perdonan perder contra Estados Unidos. La prensa lo atacó. Hugo no sirve como técnico, solo sabe meter goles. Y luego llegó el golpe definitivo. Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Hugo tenía que clasificar con la sub-23. El equipo era prometedor, jóvenes con talento, pero no funcionaron. Jugaron mal, cayeron eliminados, no clasificaron a Beijing, y ahí se acabó todo. La federación lo despidió sin agradecimientos ni explicaciones. No cumpliste los objetivos, ¿te vas? Hugo tenía 50 años, y otra vez estaba fuera de la selección, otra vez fracasado, otra vez humillado. Pero esta vez fue diferente. Esta vez algo se quebró en su interior. Hugo cayó en depresión. Nunca lo dijo públicamente, pero se notaba en su mirada, en su voz, en su forma de hablar. Algo se había apagado. Lo que pocos saben es que esa depresión venía de antes, de la relación rota con su hijo. Hugo Jr. y él apenas se hablaban en esos años. Después de la entrevista, después de las acusaciones, después de la discusión, se habían distanciado. Y Hugo lo sentía. Sentía que había perdido a su hijo, todavía no físicamente, pero sí de todas las formas que importan. Esta es la historia completa de Hugo Sánchez. No la de los goles ni la de las acrobacias. La otra, la que duele, la que nos enseña algo. Hugo Sánchez conquistó Europa. Ganó 5 pichichis. Hizo cosas que ningún mexicano había hecho antes. Se convirtió en leyenda. 208 goles en el Real Madrid. Bota de oro europea. El que hizo llorar al Santiago Bernabéu. Pero perdió a su familia. Perdió a Emma. Perdió a sus hijos. Y cuando quiso recuperarlos, ya era demasiado tarde. ¿Valió la pena? No me corresponde a mí responder eso, ni a ti juzgarlo. Solo Hugo sabe la respuesta, y tiene que vivir con ella cada día. Pero si hay una lección en esta historia, es esta. Puedes conquistar el mundo entero. Puedes tener 90.000 personas coreando tu nombre. Puedes hacer llorar al Santiago Bernabéu con goles imposibles. Pero si llegas a casa y tu hijo no quiere verte, ¿qué ganaste realmente? Los títulos se quedan en vitrinas. Los goles se quedan en videos. Las chilenas se quedan en la memoria. Pero el amor de un hijo no se recupera. No con dinero, no con fama, no con nada. Y Hugo lo aprendió de la manera más dolorosa, cuando su hijo,
Ya no estaba ahí para escuchar las palabras que Hugo nunca le dijo. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Perdóname por no haber estado. Palabras que se quedaron guardadas para siempre. Si esta historia te llegó, si sentiste algo, déjame un comentario. Solo dime. ¿Conocías estas historias? ¿Viviste la época de Hugo? ¿Viste el partido del 94? ¿Estuviste alguna vez en el Bernabéu? Me gusta leer sus comentarios. Son ustedes quienes mantienen vivo este canal. Y si conoces a alguien que deba ver este video, compártelo. No por mí, sino porque historias como esta nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, puedes tener todo el éxito del mundo, pero nunca, nunca descuides a tu familia. Porque el tiempo no regresa, y las palabras que no dijiste hoy, mañana pueden ser demasiado tarde.